leyes de los signos es un tópico que causa bastante confusión cuando uno empieza a estudiar álgebra. Son 8, vamos a ver que la podemos reducir a 4, pero quisiera tratar antes con ustedes una confusión que hay en el lenguaje, y en mi experiencia la mayoría de chicos que tienen problemas con el inicio del estudio del álgebra cae en esta confusión, y es entre los números positivos y los números negativos, y el signo positivo, el signo negativo, que se utiliza igual para las operaciones aritméticas de adición o suma y la de resta o subtracción. Las leyes de los signos son estas que estamos viendo aquí: multiplicación, más por más, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Y la de división: más entre más, más entre menos, menos entre más, menos, y menos entre menos, más. La podemos ver con otra simbología. En lugar de la cruz de multiplicación, un punto, y en lugar del símbolo de división de 2 puntitos y una raya diagonal. Y también podemos hablar en su expresión, digamos, verbal, ponerla de esta manera. Pero voy al primer tópico, y es muy importante que lo tomen en cuenta. Es una nota idiomática. Los números positivos los representamos con el signo más, y voy a poner el número positivo 30. El número positivo 123.25. Número negativo menos 1. Y número negativo menos 782.23. La confusión que presentan muchos estudiantes es que confunden el número positivo con el signo de la suma. El signo de la suma también es el signo de más. Y el signo de la resta es el signo de menos. Más no significa necesariamente positivo, y menos no significa necesariamente negativo. De hecho, es un poco confuso esto. Les voy a hacer la siguiente pregunta, y quiero que piensen: si yo solo pongo el signo de más y les pregunto ¿de qué estoy hablando? Dirían ustedes que estoy hablando de un número positivo o de una suma. Es muy distinto, porque cuando hablo de una suma requiero dos operadores: 3 más 4, 100 más 200. Siempre son dos, es una operación binaria. Un número positivo tiene existencia por sí mismo. Si yo solo pongo más, no hay suficiente información como para decir qué quiero representar o de qué estoy hablando. Lo mismo sucede con el signo de menos. La subtracción o resta es una operación binaria, requiere dos elementos: uniendo y sustrayendo. Si solo se coloca el signo menos y les pregunto ¿de qué estoy hablando?, no hay suficiente información. Si ven el signo negativo o de resta, no saben si se está hablando de resta o sustracción o de un número negativo. Y así es, yo tampoco sé, nadie sabe, porque no hay suficiente información. Si fuera el signo de más o de suma o adición, no se sabe. Y esto es lo que quiero transmitirles. Muchísimos alumnos están confundidos en este punto, y no hay manera de salir de ello más que ponerse a pensar de qué se está hablando. Hay que ver el conjunto del problema y en ocasiones decir, bueno, con esa información
no puedo saber, necesito más información. Y esto es lo importante, necesitan en ocasiones más información. Con tan poquito no se puede saber el trasfondo del asunto. Regresemos entonces a las reglas de los signos, las leyes de los signos o reglas de los signos, y vamos a verlo de esta manera. En realidad, las leyes de los signos no son, como vimos, tantas. Quiero que vean aquí un patrón interesante. Si bien hablamos de las leyes de la multiplicación, aquí, o las leyes de la división o reglas de la división, aquí, las podemos juntar en una sola. Lo que hay que observar el patrón que tienen. Vean, la multiplicación, más por más da más. Este más por más no es un signo que esté hablando de la operación de adición. Estoy diciendo que el número que aparece aquí es un número positivo y aquí es un número positivo también. Quiere decir que si multiplico un número positivo por otro positivo, me va a dar positivo. Si multiplico más por menos, es decir, un número positivo por un número negativo, me da negativo. Pero de manera breve nos referimos menos por más, como en la siguiente línea, menos por más da menos. Cuando lo que queremos decir es un número negativo por un número positivo me da negativo, y un número negativo por un número negativo me da positivo. Estas reglas respecto de esta podemos observar que son iguales en la forma en que se combinan. Más por más y más entre más. Positivo entre positivo. No es signo de operación de suma, es signo de número positivo. Recuerden, si tienen ese problema, regresen una y otra vez a la parte inicial del video para que logren comprender y recordar siempre que tenemos este problema al empezar a hablar el lenguaje algebraico en cuanto al uso de los signos positivos y negativos o de adición y sustracción. Bueno, regresamos a que más entre más da más, es decir, positivo entre positivo da positivo, es la misma. Más adelante, cuando sepan más matemáticas, se darán cuenta que una multiplicación en realidad es una suerte de división o al revés. Entonces esto lo podríamos colapsar en una sola regla, ¿no? Veamos la siguiente. Positivo por negativo me da negativo. Positivo entre negativo me da negativo. Es igual. Negativo por positivo me da negativo. Negativo entre positivo me da negativo. La tercera línea es también igual. Y la cuarta, negativo por negativo me da positivo. Y negativo entre negativo me da positivo. Caray, pues entonces tengo realmente no 8, sino 4. Lo único que hago es, en lugar de por, es el signo de división. Esto nos lleva a la formulación de las leyes de los signos, o si ustedes quieren, leyes o reglas de los signos. Y las podemos pensar de una manera ya muy compacta de esta manera. Signos iguales da más o positivo. Más por más da más entre más da más, menos por menos da más y menos entre menos da más. Los signos iguales aquí y aquí, aquí y aquí, en la multiplicación siempre darán un resultado en la multiplicación
positivo. Y los signos iguales en la división también dan signo positivo. La siguiente regla, entonces nada más van a ser dos. Signos diferentes da menos. ¿En dónde son diferentes? En la operación de multiplicación o división. De manera que más por menos da menos y menos por más da menos. Más y menos son distintos. Menos por más son distintos. Su resultado en ambos casos es negativo. Y de manera similar en la división, más entre menos da menos y menos entre más da menos. Bueno, pues todo se ha colapsado, se ha reducido a que se aprendan ustedes esta regla. Se las pongo en un color más llamativo para que la recuerden. En la operación de multiplicación o división, si los signos involucrados son iguales, positivo por positivo, negativo por negativo, positivo entre positivo o negativo entre negativo, siempre el resultado va a ser positivo. Si los signos involucrados en la operación de multiplicación o división son distintos, es decir, uno es positivo y otro es negativo, como es el segundo caso, su resultado es negativo. Y recuerden la nota idiomática. No confundan número positivo con operación aritmética de suma o adición, ni el número negativo con operación de resta o sustracción. Esta explicación a mí me hubiera gustado que me la dieran sobre toda esta parte de la nota idiomática cuando yo empecé a estudiar álgebra, estaba muy pequeñito. Así que yo te pediría que la compartas con tus amigos porque pueden tener esta confusión. Sí debes repasar esto de memoria, no hay otra manera. Más por más por menos, menos por más por menos, más entre más entre menos, menos entre más, menos y menos entre menos, más. Es de memoria y hay que repasarlos varias veces, te lo tienes que saber de memoria, no hay otra manera, todo el mundo lo hace igual. Así tenga uno el doctorado en matemáticas, uno tiene que construir ese recuerdo cada vez que va a hacer una operación matemática. Te espero en el siguiente video de aprender álgebra aquí en Aprendiendo en la Red. Nos vemos.